Buenos días a todos y a todas. Yorana, Apasá, Cuosá, Sensac, Imainaya, Marimari Compuché. Bueno, hoy día estamos acá con Tamara. Mi nombre es Daniela Barzúa Órdenes y yo soy coordinadora de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Yo ahora estoy en comisión de servicio coordinando la consulta indígena y afrodescendiente, consulta previa para la nueva legislación patrimonial. Estamos trabajando con un equipo nacional contratado especialmente para la realización de este proceso y a su vez en apoyo con la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio del Patrimonio en todo el país. Y hoy día, bueno, yo soy abogada de profesión, me he especializado en los temas de derechos humanos culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y bueno, y hoy día nos acompaña Tamara Moya Silva, que ella es abogada, especialista en derecho patrimonial, en patrimonio material, en medio ambiente. Y hoy día queremos conversar respecto de la protección del Pilar 2, que estamos consultando, que estamos conversando, estamos dialogando y entregando la información respecto de cómo podemos proteger el patrimonio o los patrimonios en su dimensión material. Y en ese sentido, para poder entrar a esa materia y entender qué es el patrimonio material, más allá de lo que entienden los pueblos también, obviamente, sino que cuál es el marco legal que hoy día nos rige en Chile y qué es lo que hoy día se protege del patrimonio material y cuáles serían los desafíos que tendría esta nueva legislación patrimonial para lograr una protección efectiva de este patrimonio. Y para eso le vamos a hacer algunas preguntas a Tamara, que hoy nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Dani. Buenos días a todos y todas allá a lo largo y ancho de nuestro país. Muchas gracias a Daniela por su introducción. Justamente yo soy abogada igualmente de profesión y hasta hace algunas semanas me desempeñaba en el Consejo de Monumentos Nacionales, justamente trabajando en cuestiones relacionadas al patrimonio material, principalmente los monumentos. Así que aquí vamos a tratar de ser lo más comprensivas, explicarles en fácil todo lo relacionado a protección material y obviamente tratar de despejar todas las dudas, consultas que pudieran surgir durante los diálogos en cuanto al Pilar 2. Gracias, Tamara. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué nos podrías explicar hoy día, qué se entiende hoy día por el patrimonio cultural material? Bueno, el patrimonio cultural material vienen a ser todos aquellos bienes culturales materiales que son tangibles, ¿ya? Y que en ese mismo sentido son el legado de nuestros antepasados. Actualmente en Chile, el patrimonio material se conoce como monumento nacional, ¿ya? Esa es la calificación que tiene nuestra normativa y en este caso podemos encontrar, por ejemplo, los vestigios arqueológicos, ya sean puntas de flechas, líticos, que son piedras, construcciones en líticos como morteros. Igualmente podemos encontrar telas y también cerámica, ya que son como aquellos vestigios arqueológicos más comunes. Y por otra parte encontramos los vestigios bioantropológicos, que pueden ser, por ejemplo, momias o igualmente osamentas, dientes, pelos, que se han encontrado y que tienen relación al ser humano de tiempos pasados. Gracias por esa respuesta. Y eso que tú describes como patrimonio material, estos objetos materiales que para los pueblos pueden ser parte de sus antepasados, ¿cierto? Que se pueden encontrar en distintos hallazgos arqueológicos o quizás también a propósito de proyectos de inversión que también se hacen o incluso proyectos más pequeños a nivel de casa. Tenemos casos incluso de construcciones que son a nivel familiar y que también se pueden encontrar hallazgos arqueológicos en ese Sí. sentido. ¿Y cómo se protege ese patrimonio material tan amplio? En la actualidad, la única institución
que se encarga de la conservación y protección de los monumentos nacionales que vienen a ser, como les comenté, el patrimonio cultural material, es el Consejo de Monumentos Nacionales, ¿ya? El Consejo de Monumentos Nacionales es una institución bastante antigua, fue creada el año 1925 y su ley es del año 1970. Ya su ley es la ley 17.288, que es la principal ley y prácticamente la única que hoy se encarga del patrimonio material en nuestro país. Em, la principal función del Consejo de Monumentos Nacionales es la protección y la tuición de todos los monumentos que se puedan encontrar en territorio chileno. Ya esto también comprende el territorio subacuático, ya el mar, aquello que se puede encontrar en las profundidades del mar. Y tal cual decías, el Consejo de Monumentos Nacionales se hace cargo tanto de los vestigios arqueológicos y antropológicos que se puedan encontrar en grandes construcciones de proyectos de inversión, por ejemplo, como mineras, centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, grandes edificaciones, em, como también aquellos que se pueden encontrar mientras una familia está cavando en su patio trasero para construir una piscina, ¿ya? O cuando un municipio está tratando de mejorar las condiciones de una plaza pública, por ejemplo, y en esa excavación encuentran hallazgos arqueológicos. De todo eso se hace cargo el Consejo de Monumentos de la actualidad. Es bastante trabajo, ¿cierto? Muy amplio, se requieren muchos profesionales, bastante presupuesto, y estamos hablando de una institución que viene entonces del siglo pasado y con una ley también de casi de fines del siglo. Es muy antigua y requiere de una actualización, y por eso estamos hoy día conversando qué es lo que nos convoca. Y en ese sentido, ¿nos podrías, tú que has trabajado hoy día, nos acompañas en la consulta, en tu trabajo a diario en el Consejo de Monumentos Nacionales, nos podrías hablar qué es el Consejo de Monumentos Nacionales, cómo se compone y cuáles son sus atribuciones y funciones, que yo creo que es muy importante que la gente lo conozca? Ya, perfecto. Bueno, el Consejo de Monumentos Nacionales, tal cual les decía, es un organismo técnico, eso es muy importante, principalmente técnico del Estado, que depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, pero a su vez se compone de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, que es donde trabajan todos los profesionales como arquitectos, arqueólogos, geógrafos, historiadores, entre otras profesiones que colaboran en la conservación y tuición del patrimonio, del diverso patrimonio en nuestro país. Y esta Secretaría Técnica depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Ya? Ahí tenemos dos figuras, pero de dependencia del Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, todas están comprendidas dentro de lo que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Em, Tal como les decía, y de acuerdo a su propia definición legal, la principal función del Consejo de Monumentos Nacionales es la protección y tuición del monumento, de los monumentos, y su composición es también altamente técnica. ¿Ya? En la actualidad está compuesta por 23 consejeros, que podríamos decir que es como una mesa en la cual todos estos consejeros, cada cierto tiempo, generalmente 2 veces al mes, se reúnen para tratar los temas más complejos relacionados al patrimonio. De la composición de estos 23 consejeros, 7 son consejeros asociados al cargo que desempeñan. Por ejemplo, está compuesto el consejo actualmente por la subsecretaria del Patrimonio Cultural, por la directora del Servicio Nacional del Patrimonio e igualmente por varios directores de museos, ya como el Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Histórico Nacional, y así también por varios consejeros que son dependientes de otros ministerios de la nación, como Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Cernatur, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda. Y por otra parte tenemos 16 consejeros que son consejeros designados, también altamente técnicos y especializados,
que están designados por sus colegios o asociaciones relacionadas al patrimonio. Y es aquí como encontramos, por ejemplo, a un representante del Colegio de Arqueólogos, un representante de la Sociedad Chilena de Arqueología, un representante de la Sociedad Chilena de Paleontología, igualmente un representante de zonas y barrios patrimoniales, de los escultores de Chile, escritores de Chile, un experto en conservación, y así hasta cumplir con los 16 consejeros. Y en cuanto a las funciones que cumple el Consejo de Monumentos Nacionales, también son variadas. Como ya les he comentado, principalmente otorgar protección oficial al patrimonio del país. Esa es la principal función, pero también proteger y velar por la conservación de los monumentos nacionales, que por su estado suelen ser muy susceptibles de daño o de pérdida. También el supervisar todas las intervenciones que se puedan realizar en monumentos nacionales, justamente para que no sean dañados y puedan conservarse. Igualmente el gestionar por parte del Estado los bienes que convengan ser de propiedad del Estado, como adquirir o comprar monumentos históricos que, por ejemplo, pueden ser casonas antiguas que se consideran casonas patrimoniales por su arquitectura. También llevar un registro de museos, los préstamos de colecciones entre museos, autorizar la salida fuera del país de monumentos principalmente arqueológicos o paleontológicos y, por supuesto, combatir el tráfico ilícito que también está muy asociado a, a estos artefactos arqueológicos. Y por otra parte, ya entrando más en lo que es medio ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales es uno de las instituciones que participa del SEIA, ¿ya? Este que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, eh, y evalúa justamente el componente material. Ya es ahí cuando el Consejo de Monumentos pasa a ser un evaluador en grandes proyectos de inversión mineros, de energéticos, de infraestructura, hospitales, carreteras. Y finalmente, también tiene una vertiente en cuanto a ser el organismo técnico que asesora para el cumplimiento de la Convención Patrimonial Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, ya para todos los que son aquellos monumentos considerados como patrimonio de la humanidad, como podría ser, por ejemplo, la ciudad de Valparaíso, o el Patrimonio de la UNESCO. Wow, tiene muchísimas atribuciones, funciones y tiene una secretaría técnica. Entonces estamos hablando de que el Consejo de Monumentos Nacionales es una institución que nace a principios del siglo XX con una regulación que recién tiene una ley en el año 70 y que hoy día en el año 2023 todavía no está actualizada a los nuevos paradigmas del patrimonio. Y en ese sentido, y por eso esta nueva legislación patrimonial, tú nos cuentas que como es un consejo, no solamente está formado por personas que vienen del mundo público, que representan a órganos del Estado, a otros órganos del Estado, sino que también representan a la sociedad civil. Y ahí tú nombraste una serie de representantes elegidos, designados, es decir, no elegidos por una votación, sino que designados por estos colegios que por ley tienen la posibilidad de tener un representante en este consejo que toma decisiones respecto a nuestro patrimonio material y que concretiza la secretaría técnica que tú nombras, que está compuesta por los funcionarios públicos, de la cual tú vienes, donde trabajan profesionales de distintas áreas del patrimonio, como arqueología, patrimonio, abogados, o sea, una diversidad multidisciplinar para poder abordar este aspecto tan amplio del patrimonio material. Aquí estamos hablando de esta consulta de patrimonio, protección del patrimonio material e inmaterial, y aquí estamos hablando solo del patrimonio material. Entonces, ahí pues estaba haciendo como una especie de resumen, obviamente con todo lo que nos contaste, que es bastante, y las atribuciones son muchísimas. En ese sentido, me queda dando vuelta quizás algunas cosas que podríamos precisar. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con una de las atribuciones que tiene el Consejo de Monumentos respecto de la tuición del patrimonio? ¿Qué quiere decir la tuición?
Y la otra pregunta que tengo en respecto de la composición, que hablábamos que habían representantes que están nuestras autoridades máximas, la subsecretaria del Patrimonio Cultural, nuestra directora nacional, y representantes también de nuestros museos nacionales, que también son emblemáticos históricos. Sin embargo, mi pregunta es si tenemos algún representante de los pueblos originarios, del mundo, si hay algún representante con la especificidad del conocimiento del área, ya que estamos hablando de objetos que tú estabas describiendo de protección, pero que si lo vamos conversando, obviamente tienen una relación directa con el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Sí. Bueno, muchas gracias por ese gran resumen y las preguntas son absolutamente pertinentes y de hecho yo no me había referido a ninguna de ellas justamente para que fueran objeto de consulta y así poder especificar respecto de ellas. Bueno, en cuanto a la tuición, tenemos que entender que el Consejo de Monumentos es el gran tutor y custodio del monumento, el patrimonio material en nuestro país, que es conocido como monumento nacional. Y en razón de ello, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales designa en qué lugares yo tengo que conservar el patrimonio en la actualidad. Generalmente, estos son lugares conocidos como depósitos de museos o también asociados a alguna institución en específica, ¿ya? Y tiene que ver con la otra principal obligación del Consejo de Monumentos, que es la protección. Ya se entiende que al ser tutores, ellos designan los lugares más propicios para la conservación y protección de nuestro patrimonio, que justamente suelen ser los depósitos de museos. ¿Por qué? Porque estos contienen todos aquellos requisitos técnicos para asegurar la conservación idónea de nuestro patrimonio, principalmente el arqueológico y el paleontológico, al igual que el bioantropológico, que son los más sensibles al cambio. ¿Por qué les comento esto? Porque, a modo de ejemplo, si yo en una excavación a más de 2 o 3 metros de profundidad hacia el subsuelo encuentro tejidos, restos humanos, ya, osamentas, encuentro una cerámica o un lítico, una piedra, esos componentes, esos materiales estuvieron en un entorno determinado por miles de años, ¿ya? Se mantuvieron ahí incólumes, sin ningún cambio. Y yo, al sacarlo al exterior, lo estoy poniendo en un entorno, un contexto totalmente distinto al cual estaba acostumbrado. Cambié su temperatura, cambié que ahora por ejemplo, está ahí la presencia del sol, el aire, el oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, la luz, el oxígeno, las temperaturas son altos corrosivos de este tipo de materiales y si yo no hago ese cambio de forma apropiada técnicamente, es muy posible que se vaya a deteriorar o incluso a perder toda la información cultural e histórica que nos puede entregar ese material. Entonces, por esa razón es que el Consejo de Monumentos suele designar a museos y depósitos de museos, que son los que tienen las mejores condiciones de conservación, para asegurar que esos materiales permanezcan en el tiempo, ¿ya? Y por otra parte, también, si yo excavando en una piscina encuentro cerámica, encuentro puntas de flecha, encuentro alguna construcción como un principio de pucará o algún tipo de sitio habitacional, tengo que dar aviso al Consejo de Monumentos que se hace cargo inmediatamente de ese lugar y de esos materiales. Con eso también tiene que ver la tuición, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas dos vertientes de la tuición. Y por otra parte, en cuanto a la consulta del representante de pueblos originarios, en la actualidad, de acuerdo a la especificación de la composición del Consejo de Monumentos Nacionales que señala la Ley de Monumentos, no se contempla la figura de algún representante de pueblos originarios. Lo más cercano que podríamos tener en la actualidad es que el representante de la Sociedad de Escritores de Chile es
César Millagüeyte, ¿ya? Que es de ascendencia mapuche, y, y él suele mostrar más interés cuando se tratan materias relacionadas a los pueblos originarios. Pero en estricto rigor, él representa a otra sociedad, que es la Sociedad de los Escritores de Chile. Muchísimas gracias, Tamara, por aclarar estas preguntas de entender qué es esta tuición, que a veces son términos muy técnicos, y entender cómo esto se lleva en la práctica, la obligación de denuncia, que muchas veces se vulnera. Y en ese sentido, Tamara, ¿qué nos puedes decir con esta gran labor que hace el Consejo de Monumentos Nacionales? También se desarrolla, se tienen que relacionar con otros órganos de la administración del Estado, y con quiénes son los organismos públicos que colaboran en este trabajo que realiza el Consejo de Monumentos Nacionales. Perfecto. Son varias las instituciones que nos colaboran, y generalmente ellos colaboran en la custodia y protección, al asegurar tanto la protección de los monumentos como también la protección de los funcionarios de monumentos nacionales, que están velando justamente por evitar el deterioro o la destrucción de algún tipo de material arqueológico o de algún otro monumento. Entre estas instituciones, por ejemplo, encontramos al Consejo de Defensa del Estado, que, explicado en fácil, vienen a ser los abogados del fisco de todo el Estado, y ellos nos colaboran en cuanto a perseguir las responsabilidades, ya sea civiles o penales, contra todos aquellos que puedan ser responsables de algún tipo de daño, deterioro, destrucción o apropiación de algún monumento nacional. ¿Ya? Entonces, por medio de ellos nosotros canalizamos ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque la ley de monumentos igualmente contempla delitos y penas asociadas a algunos daños, destrucción o apropiación de monumentos. Ellos, por una parte, igualmente, y en estrecha conexión con el Consejo de Defensa del Estado, nos ayudan las fiscalías, el Ministerio Público, a lo largo de todo Chile, en cuanto a la investigación. También una investigación altamente técnica, en la que el Consejo de Monumentos Nacionales siempre colabora con la entrega de la información y las especificaciones técnicas del tipo de daño, apropiación o destrucción que sufrió algún monumento nacional. Y ellos igualmente colaboran con el impulso procesal en todos los tribunales de justicia. ¿Ya? En la misma línea, tanto la PDI como Carabineros de Chile nos ayudan en la conservación y tuición de los monumentos. Por ejemplo, cuando alguno es encontrado, se da el aviso, ellos custodian el lugar en tanto se apersona y llega al mismo lugar el Consejo de Monumentos Nacionales, e igualmente nos ayudan con la investigación procesal y penal, principalmente, y finalmente custodian el bienestar de los funcionarios de monumentos nacionales en aquellos casos en que, por ejemplo, hubo una toma de algún monumento nacional y es necesario sacar a esas personas para evitar algún deterioro. Ellos nos ayudan a sacar a esas personas. Y también encontramos aduanas. ¿Ya? Aduanas nos colaboran en el combate del tráfico ilícito de bienes patrimoniales culturales, tanto bienes patrimoniales de otros países que pueden llegar a Chile, como también para evitar que bienes arqueológicos o paleontológicos salgan de Chile al exterior sin la debida autorización, porque esos bienes pueden salir solo con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y finalmente encontramos la SMA y el SEA, ya que están asociados a lo ambiental. ¿Ya? El SEA es el Servicio de Evaluación Ambiental. Como les comenté anteriormente, el Consejo de Monumentos es uno de los evaluadores del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, toda esa información importante se la entregamos al SEA. Y la SMA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, nos colabora para verificar que la RCA, que es la resolución de calificación ambiental, que incluye el componente material que pueda tener algún proyecto de inversión, sea efectivamente cumplido.
Entonces ellos hacen constantemente fiscalizaciones. Si ven que algo no se está cumpliendo, nos dan el aviso, como también nosotros podemos avisar a ellos para que cursen las respectivas multas administrativas y realicen toda su tramitación en pos de la protección de los monumentos. Muchas gracias, Tamara, por esa explicación. Entonces, en este trabajo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales se relaciona con otros órganos del Estado para también prevenir y sancionar el tráfico ilícito, que es fundamental, que también es algo que estamos al día, que no sé si hoy día lo vamos a alcanzar a conversar, quizás da para otro video conversar de tráfico ilícito específicamente, pero coméntanos, hemos estado hablando mucho de los monumentos, pero en rigor, ¿qué son los monumentos nacionales y cuáles? Si nos podrías dar algunos ejemplos para que la gente lo pueda entender. Perfecto. Mira, los monumentos nacionales están definidos en el artículo primero de la ley 17.288 de monumentos nacionales. Y son solo esos, ¿ya? Es una enumeración taxativa y la ley da ejemplos de lo que se entiende como monumento nacional. Y así, por ejemplo, señala a los lugares que sean ruinas, construcciones, objetos de carácter histórico o artístico, enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, piezas u objetos antropoarqueológicos, paleontológicos o de formación natural que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interese a la historia del arte o a la ciencia. Y aquí encontramos, por ejemplo, los santuarios de la naturaleza y otros monumentos conocidos como monumentos públicos, que son estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones, y en general los objetos que están destinados a permanecer en un sitio público. Ya, el típico busto de Arturo Prat en una plaza, de Bernardo Higgins, placas conmemorativas, aquí ocurrió esto en este año, aquí recordamos a tales personas, y siempre con un carácter conmemorativo. Ya todo eso tendrá protección y tuición del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, como les comenté, son esos. Y son en general 6. Los clasificamos en 6 tipos. Por una parte, el monumento arqueológico, el monumento paleontológico, que son los fósiles, para mejor comprensión, fósiles, dinosaurios. El tercero, que vienen a ser los monumentos públicos, que son todas estas estatuas y placas que encontramos en las plazas públicas o en otros lugares. El cuarto, que son las zonas típicas o pintorescas, zonas que por su construcción arquitectónica es de interés del Estado hacerlas permanecer. Quinto, encontramos los santuarios de la naturaleza. Y por último, sexto, los monumentos históricos. Muchas gracias, Tamara. Como son tantos y lo que nos, por el tiempo y para ir a lo que nos convoca, de nuestro interés y para que lo podamos comprender en mayor profundidad, ¿qué es o qué se puede realizar en más bien, quiénes pueden realizar una excavación arqueológica? Ya, En ese sentido, la ley es para... súper específica. Ya. La ley de monumentos es súper específica y tiene un reglamento asociado, que es el reglamento de excavación y prospecciones arqueológicas y paleontológicas, ¿ya? Y señala que solamente podrán ser arqueólogos titulados y paleontólogos o personas que tengan conocimiento específico en paleontología, que igualmente suelen ser geólogos, geólogos con especialización en paleontología. Solo ellos están autorizados para realizar debidamente excavaciones o prospecciones que vienen a hacer una evaluación del terreno en relación a la arqueología. Es decir, toda otra persona que realice una excavación arqueológica está contraveniendo, es decir, realizando una infracción contra la ley de monumentos nacionales. Perfecto. Y en ese sentido, cuando tú dices que estas personas, si bien son las que podrían hacerlo porque tienen estos títulos, pero sin perjuicio del título no es suficiente, sino que requieren de una autorización. O sea,
requieren de un permiso previo del Consejo, o sea, también tiene que ver con una de las atribuciones cuando hablamos de la tuición respecto de su ámbito de conservación, ellos también otorgan permisos. Y en ese Exacto. sentido, por qué y para qué se autoriza una excavación arqueológica? Porque hablamos quiénes, pero ¿por qué y para qué? Por qué se tendría que hacer una excavación arqueológica? Ya. Como la ley es bastante antigua, y en razón de ello igual sería propicio que se actualizara, principalmente cuando al momento de su creación en el 1970 se pensó solamente en lo científico, en lo investigativo, para realizar excavaciones arqueológicas, ¿ya? Entonces, actualmente la ley no contempla estas excavaciones relacionadas a proyectos de inversión o cuando se está construyendo algún tipo de hospital, carretera, eh, un complejo minero, no están en la ley, ¿ya? Se rigen por otras leyes que tienen que ver principalmente con la evaluación ambiental, ¿ya? Como la ley 19.300. Y por lo Esa es la mismo, ley, perdón, esa es la ley de medio ambiente, para exacto, precisar, la ley de ¿cierto? medio Perfecto. ambiente, la ley de Sí, medio ambiente. gracias. Ahí se complementan un poco. Y claro, como solo contempló investigación científica, siempre iba asociado a un permiso previo, en la que el investigador tenía que solicitar al Consejo de Monumentos, oiga, yo quiero excavar en esta zona porque me interesa estudiar sobre este territorio, sobre su cultura, sobre la historia que ahí se encuentra. Y el Consejo de Monumentos en esos términos entregaba una autorización a ese investigador arqueólogo o paleontólogo en específico. Y así usualmente se excavaban estructuras, sitios habitacionales, sitios de paso como el Capañán, por ejemplo, sitios rituales, pucarás y otros, cementerios o sitios funerarios y sitios históricos. Y como es altamente técnico, existe una guía de procedimiento arqueológico para que estos profesionales realicen apropiadamente la metodología de la excavación y así evitar cualquier tipo de daño a estos monumentos arqueológicos o bien antropológicos. Gracias, Tamara, por esa respuesta. Iba quedando más claro entonces que esta misma ley tan antigua va teniendo ciertos desfases y va a tener que complementarse con otros cuerpos legales que sí contemplan derecho a consulta indígena, por ejemplo, como la 19.300, que se les aplica el decreto 40, respecto del derecho a consulta, respecto de los proyectos de inversión. Entonces, también es importante entender que frente a una normativa dispersa que tiene la protección de los derechos humanos culturales de los pueblos indígenas, hay ciertas normativas que recogen derechos, sobre todo el derecho a consulta, respecto de los proyectos donde puede haber afectación directa a las comunidades en relación a sus patrimonios culturales. Así que muchas gracias por esa relación de normas, que esto es bastante técnico, pero por lo mismo estamos tratando, haciendo un esfuerzo de hacerle un poquito más amable. ¿Y qué pasa con los bienes arqueológicos o bioantropológicos que tú contemplas, que se encuentran en estas excavaciones? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando se obtienen en excavaciones en un sentido genérico? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ya. Bueno, aquí hay que distinguir dos casos, no, en realidad tres casos. Por una parte, ¿qué pasa cuando un investigador, un científico arqueólogo, tiene el permiso y encuentra, realiza este hallazgo de bienes arqueológicos o bioantropológicos? En ese caso, está obligado a informarlo al Consejo de Monumentos Nacionales para que el Consejo de Monumentos Nacionales le diga en concreto qué es lo que debe realizar, cuál es el tipo de custodia que tiene que darles a esos bienes y así usualmente el Consejo distribuirá estos bienes a aquellos lugares que ofrezcan las mejores condiciones para su conservación, que vienen a ser los depósitos de los museos que les comentamos anteriormente. Otro caso es cuando estos hallazgos se encuentran durante la construcción de un proyecto de inversión que fue sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese caso, igualmente, este arqueólogo que esté
revisando ese proyecto, tiene que tener una autorización del Consejo de Monumentos Nacionales e informar este hallazgo lo antes posible para definir eh, qué va a hacerse con aquellos bienes encontrados. Ya en un caso similar al primero que les mencioné, el Consejo de Monumentos Nacionales le dirá y designará un lugar para su mantención. Y finalmente está el caso de que durante una construcción sin ningún tipo de autorización, es decir, de forma fortuita, eh, me asombré y encontré en mi casa o en una plaza, en una playa, en el desierto, materiales, bienes arqueológicos o bioantropológicos. ¿Qué es lo que debo hacer? Denunciarlo a la autoridad más próxima, que puede ser usualmente carabineros, a la gobernación regional o provincial, a la PDI, para que ellos se comuniquen inmediatamente con el Consejo de Monumentos Nacionales y así se defina qué se va a hacer con esos hallazgos, ¿ya? Generalmente se prefiere la permanencia de estos hallazgos en los museos regionales, ¿ya? O en una institución depositaria regional para asegurar su conservación, exhibición y siempre dándole un fácil acceso a todos aquellos investigadores o personas que deseen observar estos bienes. Gracias, Tamara, por esa respuesta. Entonces nos queda claro cuando, respecto de los proyectos que están planificados, si es un proyecto de investigación científica o no, y si finalmente es algo fortuito. ¿Qué pasa en el caso que nos interesa también a propósito de estos hallazgos pero también cuando ya se encuentra algo? ¿Y qué pasa con la posibilidad que tienen los pueblos de, por ejemplo, pedir cuando estamos hablando claro, si lo hablamos en términos científicos, vamos a tener que hablar de restos bioantropológicos o de material, de vestigios bioantropológicos más bien, pero para los pueblos originarios son sus antiguos, son sus antepasados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un hallazgo y con las posibilidades de un reentierro? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de vestigios antropológicos, incluso no bioantropológicos, sino que también arqueológicos. ¿Cuáles son las posibilidades reales en Chile? ¿Existe la posibilidad de reentierro? ¿Esto está regulado? ¿Hay ejemplos? Hay muchas preguntas en relación a eso, Tamara, a ver si nos puedes aclarar. Este tema es sumamente interesante, el reentierro de estos bienes culturales arqueológicos o bioantropológicos, porque podríamos decir que es una de las formas, limitadas formas en las cuales los pueblos indígenas actualmente tienen algún tipo de incidencia en lo que son su arqueología y bioantropología. El reentierro generalmente se refiere a vestigios humanos, ¿ya? Y esto contempla su reentierro en terrenos en los que se ha acordado con las instituciones que los resguardan y las comunidades involucradas para su descanso, finalmente, ¿ya? Entonces, este supuesto, el de reentierro, contempla un interés por parte de las comunidades indígenas en torno a sus antepasados para darles, conforme a su cultura, el descanso que eso merece y el tratamiento que esos hallazgos merecen. Actualmente solo existe un protocolo general, ya no es parte de una normativa, sino que es una forma, un procedimiento para realizarlo apropiadamente, que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales y se conoce como instructivo orientador para llevar a cabo procedimientos de reentierros de restos humanos provenientes de contextos arqueológicos, ya que es del año 2009. Eso es lo único que se contempla en relación al reentierro. Es, por ejemplo, usual el reentierros de metagües cuando se encuentran o restos cerámicos o obviamente el reentierro de vestigios bioantropológicos en cercanías a cementerios históricos ancestrales de comunidades indígenas.
Muchas gracias, Tamara, por esa respuesta. Entonces, ¿y ese instructivo estará descargable, estará disponible en alguna parte para que la gente lo pueda conocer? Y si ese instructivo, por la fecha, el convenio 169 de la OIT entró en vigencia en septiembre del 2009 en Chile. Me imagino que este reglamento es de fecha anterior, por eso no fue, si fue consultado o no. Esa es mi pregunta. No, este instructivo no fue consultado porque, tal como decía Daniela, es anterior a la fecha de vigencia del convenio 169 en nuestro país. Se puede descargar desde la página del Consejo de Monumentos Nacionales e igual, según entiendo, desde la página del SERPAT, Servicio Nacional del Patrimonio, pero claro, tiene ciertas omisiones porque en su estructuración no fue considerado ni consultado a los pueblos indígenas, sino que es una guía más bien técnica de cómo ir paso a paso para realizar apropiadamente un reentierro. O sea, quizás ahí podemos encontrar un paso a paso desde la perspectiva científica de cómo Exacto, cumplir técnicamente a propósito del trabajo multidisciplinar que lleva adelante la Secretaría Técnica del Consejo Monumento. justamente, justamente. Y contempla de cierta forma el gran contenido cultural o emocional que podría significar para comunidades indígenas, pero tampoco se hace cargo de la consulta previa a los pueblos o pueblo indígena afectados, sino que lo considera la significancia de que son sus antepasados los que probablemente Perfecto. se encontraron ahí, y lo asocia mucho al ritual del cementerio que Es conocemos muy actualmente. Sí, ahí nosotros tenemos que también es un material que va a estar a disposición de los equipos territoriales que están hoy día desplegando la consulta a nivel nacional. Nosotros apoyamos un ejemplo bien virtuoso, positivo, de protocolo de hallazgo que realizó el Museo de Quillota, de la Municipalidad de Quillota, junto a los encargados de la subdirección nuestra de pueblos originarios de la región de Valparaíso. Hay un video que también es un ejemplo que se hizo junto a la UPLA, la Universidad de Playa Ancha, que es una especie de microdocumental que explica cómo se construye este protocolo de hallazgo, ya que en Quillota existen bastantes hallazgos arqueológicos, es una zona con muchísimos hallazgos arqueológicos, y tenían este problema de que cómo lo hacían, cómo tenían esta relación con los pueblos indígenas. Y lo interesante de este ejemplo, que a mí me parece que es muy importante destacar, que más allá de la vinculación histórica o que si existía o no una investigación científica a priori para determinar la relación con el pueblo indígena respecto del hallazgo arqueológico o bioantropológico vestigio que se encontrara, el protocolo decide que se debe conversar con los pueblos originarios del lugar y de hoy día, independientemente de la data de lo que se encuentre y lo que la investigación después pueda hacer, sino que por un tema de protocolo y de respeto de los derechos humanos culturales de los pueblos, se cita a las comunidades del entorno, de las asociaciones, comunidades que estén en Quillota, cuando existe esto y los acompañan en el tránsito de cómo se lleva esto al museo, y también los asesoran y se hace quizás una rogativa, lo que se estime culturalmente pertinente para darle la dignidad a ese hallazgo. Y ahí yo creo que hay una luz de cómo podemos ir pensando, ¿cierto? Una nueva legislación en donde quizás no vamos a tener, y tampoco la ley, esta nueva ley, y en una consulta nos podríamos poner de acuerdo de cómo todos los pueblos podrían hacer un protocolo de hallazgo respecto de todos, sería muy complejo. Incluso un mismo pueblo podría tener variantes del mismo pueblo mapuche, por ejemplo, con sus variantes territoriales en cada región, o incluso en una sola región, en distintas variantes territoriales, va a tener distintas perspectivas culturales de cómo hacerlo. Estamos hablando de 11 pueblos originarios en Chile. Entonces, en ese sentido, creo que hay una oportunidad de que podamos tener normas paraguas para poder tener protocolos territoriales que luego se puedan hacer con la gente, como estos ejemplos de Quillota. Creo que la legislación puede abrir esa ventana, una normativa de protección, así como se ha hecho en otros países comparadamente, que apuntan hacia allá en este diálogo que los estados comienzan
a dialogar de manera más directa con los pueblos, ejerciendo su derecho también de participación, porque si ahora estamos ejerciendo un derecho colectivo de consulta, también el Convenio 169 consagra el derecho colectivo de participación y que es fundamental que la política pública, que ya viene cuando ya la ley se empieza a ejecutar, que es la bajada, ¿cierto? Cómo la ley luego se aplica, cómo el derecho colectivo de participación también tiene que estar presente. Y en ese sentido, Tamara, te quería preguntar, ¿qué pasa entonces con los vestigios o los bienes arqueológicos o bioantropológicos que están en el extranjero? Porque estamos hablando de lo que pasa en Chile, que ya sabemos que tenemos esta normativa que tenemos que mejorar, ¿cierto? Que hay esfuerzos, que si bien tenemos el convenio 169 que nos permite tener estos protocolos como el caso de Quillota, que son buenos ejemplos, que podríamos tener otros, y que la normativa podría abrir el campo, pero ¿qué pasa con la repatriación? ¿Qué pasa y qué es una repatriación? ¿Qué pasa con estos vestigios que se encuentran en el extranjero? ¿Qué nos puedes decir que sucede hoy día en Chile? Ya, es uno de los temas insignes para ciertas comunidades, pueblos indígenas en nuestro país, principalmente del extremo sur, de Rapa Nui, del extremo norte, y en concreto la repatriación se refiere a la devolución de bienes culturales arqueológicos y bioantropológicos desde estados extranjeros hacia nuestro país, que es el país de origen. En la actualidad solo existe una figura asociada que es el préstamo entre buceos, pero por iniciativa principalmente extranjera, se han retornado a Chile algunas piezas arqueológicas o bioantropológicas. Ejemplo de esto es la repatriación del Moai que se obtuvo desde el Museo Kon-Tiki del país de Noruega, ya que con eh, gestiones diplomáticas y también en relación a la cultura en nuestro país y en el país de Noruega, y obviamente acompañado por el pueblo de Rapa Nui, se logró la repatriación de ese Moai desde el país de Noruega. Hasta la fecha, la ley del Consejo de Monumentos Nacionales no contempla absolutamente nada relacionado a esto, ya solo se refiere a que todas aquellas piezas arqueológicas o bioantropológicas que salgan de nuestro país tienen que tener un permiso asociado, deben ser autorizados previamente, pero no contempla nada sobre la devolución desde el extranjero a nuestro país. Y también esto tiene mucho que ver con el evitar el delito de tráfico ilícito de bienes culturales, ¿ya? Que tampoco tiene una penalidad asociada en nuestro país, pero hay varios convenios internacionales de la UNESCO que contemplan esto para que en nuestro planeta, en el mundo, se evite el tráfico ilícito y exista una colaboración entre países para el retorno de estos bienes que salieron sin autorización de sus respectivos países de origen. Tamara, qué interesante eso. Entonces tú me dices que hoy día no está sancionado en Chile el tema explícitamente de tráfico ilícito. Tenemos ciertas sanciones, pero que no tienen que ver con la sanción explícita del tráfico ilícito. No Así se ha hecho la es. bajada legal de las convenciones. ¿Y esta No. legislación podría ser una oportunidad para ponernos al día en este estándar internacional? Sobre todo que estamos pensando que estas convenciones de tráfico ilícito de UNESCO son también de los años 70, ¿o no? Sí, absolutamente, es una gran posibilidad porque, como les comentaba, solo se contempla la autorización que tienen que tener para la salida, pero no hay ningún tipo de penalidad asociada, no hay ninguna pena ni delito en la ley que contemple el caso en que yo saco algún bien sin la autorización respectiva. No se contempla y tampoco a la inversa. Siempre es únicamente por la colaboración de otros estados, de otros países que han firmado también estos acuerdos de la UNESCO y que son muy conscientes del resguardo de su patrimonio. Uno de los grandes ejemplos es Italia, por ejemplo, que ellos tienen una robusta institucionalidad y normativa con miras a proteger su patrimonio cultural
histórico y arqueológico, que es de uno de los países más avanzados en esta materia. Pero justamente pasa que nosotros a veces solo nos enteramos de que bienes con origen chileno se encuentran en otros países porque son esos países los que se dan cuenta de estas subastas, de estas compras y ventas irregulares y dan aviso ya sea a Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores o a aduana o a la PDI para que nosotros nos enteremos y tratemos de hacer las gestiones de devolución y repatriación de estos bienes. Y en ese sentido, Tamara, también existe en la mesa de tráfico ilícito, también tiene un trabajo con Perú, que es un país vecino, como para ver ejemplos más cercanos, donde Perú también sufre muchísimo tráfico ilícito, dado a su patrimonio arqueológico, pero ellos tienen una política pública, tienen normativa más robusta y yo creo que también sería un ejemplo un poco más cercano, ¿no? O tú ves otro a nivel más latinoamericano que pudiéramos mirar. Claro, los mejores ejemplos son los de Perú y México, ya que son los Perfecto. más cercanos y los que son más conscientes de la importancia de su patrimonio y del resguardo de su cultura y los bienes asociados. Esos son los mejores ejemplos. Y en ese sentido, ya saliendo del tráfico ilícito, ¿cómo en la actualidad todos estos vestigios llegan a los museos, que quizás sería la forma que el Consejo Monumento considera que es el mejor resguardo? ¿Cuáles son los estándares para asegurar ese resguardo en estos lugares, en estos depósitos oficiales? Ya, es muy importante esta pregunta porque tiene estrecha relación con el resguardo y protección y conservación, por supuesto, de los monumentos nacionales, ya principalmente arqueológicos, paleontológicos y bioantropológicos. Para yo tener un depósito, para que un museo tenga un depósito, es necesario que cumpla con ciertos requerimientos técnicos que están detallados hoy en una guía relativa a los museos y a los laboratorios o depósitos que pudiesen tener ciertas universidades para desarrollo cultural y estudios científicos. ¿Ya? Y, por ejemplo, deben tener características específicas en cuanto a la edificación, a la aislación principalmente, a la luminosidad, igualmente a la seguridad, ya que estos lugares son altamente sensibles desde el punto de vista de seguridad y suelen ser también lugares muy interesantes para su robo o apropiación. Así que es importante que estén debidamente resguardados. El mobiliario debe cumplir con ciertos estándares técnicos de tamaño, de ubicación, de tipo de materialidad con la cual está construido y también permitir su correcta observación. El embalaje de los bienes también se tiene que hacer con un tipo de embalaje asociado al tipo de bien, a su materialidad. Es decir, yo aquí no es suficiente con que envuelva en algodones una cerámica, por ejemplo, o la envuelva en algún tipo de papel absorbente. No, cada materialidad debe cumplir con un embalaje propicio para su conservación, porque de lo contrario se va destruyendo de a poco, se va degradando. Y también es muy importante el mantenimiento del depósito, es decir, contar con los recursos para el correcto presupuesto que me permita mantener estas instalaciones y también con los profesionales idóneos asociados. O sea, es como un imperativo absolutamente necesario que en un depósito haya al menos un conservador, de profesión conservador, para que esté pendiente de ir revisando continuamente la colección. También tienen que tener detalles en cuanto a su etiquetado, ya ante qué tipo de bien nos encontramos, la data aproximada a la cual correspondería,
el pueblo indígena asociado, su ubicación territorial, en qué contexto histórico-social se encontró. Y por último, ciertas solicitudes técnicas en cuanto a su exhibición, ¿ya? Para yo asegurar que una colección arqueológica cumpla con los estándares para su exhibición en el museo y por supuesto el debido resguardo para evitar que el público en general que tenga acceso a esa exhibición pueda dañarla. Y ahí, otra pregunta que me surge, si en Chile existe alguna normativa, alguna norma expresa o algo en los colegios asociados profesionales respecto de la exhibición de los cuerpos, que es un tema que es bastante delicado para los pueblos y que a nivel internacional hoy día no se exhiben cuerpos humanos, ni tampoco momias, que también son cuerpos humanos. Muchas gracias, una interesante pregunta. La verdad es que actualmente en la ley no se contempla nada en cuanto a la exhibición de vestigios humanos, ¿ya? Y en relación a la ética de los colegios de arqueólogos y antropólogos físicos, porque los antropólogos físicos son la profesión que se encarga del estudio de estos materiales bioantropológicos. La verdad es que la ley de monumentos tampoco contempla a los antropólogos físicos, ¿ya? Solo limita a los arqueólogos las excavaciones y la dirección de tanto vestigios que puedan ser materiales como humanos. Entonces ahí también hay un margen muy amplio para poder actualizar, entendida la especificidad y también entendido la gran importancia que los pueblos indígenas entienden del patrimonio de sus ancestros, ¿ya? Y también todo el resguardo ético que eso contempla. En la actualidad no hay nada, ¿ya? Imagino que solo en el código de ética, si es que existe, del Colegio de Antropólogos Físicos podría existir algo, pero en los demás no existe porque en realidad están abocados a otro tipo de materiales, a otro tipo de excavaciones, ¿ya? Y creo que es un importante tema que debiese conversarse y debiese contemplarse para actualizar la normativa patrimonial. Muchas gracias, Tamara. Entonces, con este resumen, quizás no tan resumen, esperemos que lo haya sido, pero de las principales quizás preguntas que podemos tener a propósito de cómo proteger el patrimonio material, pero qué es lo que sucede hoy día en Chile, qué es lo principal para poder imaginarnos una nueva legislación patrimonial que pueda cumplir con los estándares internacionales que hoy día estamos al debe y para actualizarla también respecto de los derechos humanos culturales de los pueblos originarios. Así que muchas gracias por esta conversación, Tamara, y esperemos que sea provechosa para todas y todos y que tengan una muy buena jornada y término de diálogo, que me imagino esto va a ser escuchados en diálogos de participación. Gracias por la escucha, gracias por participar, gracias por escucharnos y por estar en esta retroalimentación que es tan importante con el objetivo de buena fe de llegar a acuerdos para nuestra nueva legislación patrimonial. Así que muchas gracias, Peucayal, Chiquisincama y Orana. Gracias. Chao. Chao.